a esta clase, poder conectarnos. Señor, te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú eh, llenando nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy tenemos nuestra cuarta clase. Vamos, como hemos tenido un par de eh, ausencias. Vamos un poquito atrasados, pero no se preocupen porque, tal como les dije, vamos a hacer esas clases directamente, las voy a grabar y las voy a subir a YouTube eh, para que las continuemos. Hoy estamos en la clase 4. Esta es la clase que sigue de la última que tuvimos. Esta semana no subí eso a YouTube porque como estuvo el tema del eje, tuvimos hartas cosas entre medio, no tuve ese minutito para poder hacerlo. Pero vamos bien. Así que hoy tenemos nuestra cuarta clase y vamos a hablar un poco de lo que dice Jesús mismo de él, ¿cierto? Del carácter de Jesús, de Cristo, qué es lo que él plantea. Y además vamos a ver también qué es lo que dicen los más cercanos de sus discípulos acerca de Cristo mismo. Así que ahí le estoy compartiendo la pantalla eh, y espero que esto esté grabando bien. Me sale un mensaje, pero bueno, está grabando, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Y ahí pueden ver la pantalla, ¿no? Perfecto. Entonces, el carácter de Cristo, clase 4 del 28 de octubre. No es esta clase no es muy larga. Tenemos dos temas que están dentro de la planificación que hemos hecho. Eh, Vamos a tener una pequeña introducción, ¿cierto? ¿Qué es lo que pensaba Cristo de sí mismo, de su carácter? ¿Cómo lo planteaba? Y también vamos a ver qué es lo que dijeron los amigos o los discípulos de Jesús. Y finalmente una pequeña conclusión. Así que avancemos entonces. Bueno, la convicción del cristiano respecto de quién es Jesús o acerca de Cristo recibe fuerza, según lo que dice aquí el texto, eh, porque finalmente Cristo parece ser lo que pretende ser o lo que dice ser. No, cuando estudiamos y vemos a Jesucristo, no existe discrepancia entre lo que Él dice y sus acciones. Es indudable que se necesitaría poseer un carácter extraordinario, y cuando hablamos de esta palabra extraordinario, no estamos hablando de algo mayor, sino que algo fuera de lo común, para autenticar las pretensiones como bien extravagantes de Cristo. Eh, y yo creo que Jesús o Cristo mismo, él se presentó precisamente con ese carácter. Ahora, el cómo él se haya presentado, su propio carácter, ¿cierto? No prueba de manera concluyente que sus pretensiones o lo que él dice ser, ¿cierto? Es verdad. Pero sí, cuando sumamos, y como lo hemos dicho en todas las clases, cuando sumamos ciertas cosas, finalmente lo que él dice y nosotros lo podemos evaluar y ver que pareciera ser lo que él mismo dice, ¿cierto? Esto confirma grandemente que Jesús
es Dios mismo. Eh, Fíjense que John Stott dijo, es una figura única. Ojo con esta frase, es una figura única, tan desemejante de todos sus predecesores como de todos sus seguidores. Nuestro interés al estudiar esto es demostrar que la categoría moral de Jesús es única. No nos satisface conceder que Él es el hombre más grande que ha existido. No podemos hablar de Jesús como en términos comparativos ni aún superlativos. Para nosotros no es una cuestión de comparación, sino que es más bien un tema de contraste. Y hay que entender bien esto, porque cuando decimos y hablamos del carácter único de Jesucristo, de la forma única que Él tiene, entonces cuando nosotros decimos es el hombre más grande o el mayor sobre todos los hombres, de alguna u otra manera lo estamos poniendo dentro de los cánones que para nosotros tiene el ser humano. Lo estamos de alguna manera encasillando en un conjunto de personas en las que Él no cabe. Cuando hablamos de Jesucristo como único o su carácter único, no significa que sea mejor o peor o distinto dentro del grupo o del conjunto de seres humanos, sino que estamos diciendo que Jesús pertenece a otro grupo, a otro conjunto distinto, donde es único. Es muy interesante esto porque, eh, claro, nosotros ponemos muchas veces dentro de nuestros estándares, dentro de nuestra lista o de nuestro checklist de cosas que hacemos, decimos y cómo nos comportamos, a un Jesucristo que no cabe dentro de ese estándar de medida. En que cuando entendemos que Jesucristo mismo es Dios, entonces es muy difícil o diría de alguna manera imposible encasillar a Jesucristo dentro de un estándar en el que nosotros somos parte del grupo de medida o parte del estándar. Por lo tanto, debemos entender este carácter único de Jesucristo. Ahora, la importancia de entender esto es, es evidente porque pasa lo siguiente. El pecado es una enfermedad congénita entre los seres humanos. Es decir, está intrínseca en nuestra vida. Nacemos con nuestra naturaleza infectada de pecado. Es un mal universal y de hecho el Antiguo Testamento, una de las cosas que plantea a lo largo de todo el Antiguo Testamento como fundamento es justamente esto, el concepto del pecado como algo universal y propio a todos los seres humanos. Sin embargo, Jesús de Nazaret no tuvo pecado. No fue un mero hombre como nosotros conocemos a cualquier hombre. Eh, Fue distinto a nosotros. Fue sobrenatural. Ahora, esto debemos entenderlo también desde la perspectiva de que Él, siendo Dios, se hace hombre
Y justamente el milagro más maravilloso es justamente el hecho de que Jesucristo está libre de pecado. ¿Y por qué es importante esto? Porque si era justamente lo que nosotros necesitábamos para poder tener salvación. Si Cristo hubiese estado, Cristo hubiese pecado, no podría ser, bajo ningún punto de vista, el salvador de pecados. Por lo tanto, para el cristianismo, para quienes podemos ir a conocer a Jesús, es muy, muy importante entender este carácter único. Y es justamente se basa en esto, en que Jesucristo está libre de pecado. Y es ahí donde marca la gran diferencia entre los seres humanos. La gran ventaja de esto no tiene que ver con la salvación, pero también tiene que ver con que Él Dios mismo se hace hombre para mostrarnos y para eh, evidenciar, ¿cierto?, que podemos o que de alguna manera darnos el ejemplo de vida a nosotros quienes evidentemente somos pecadores. Veamos qué es lo que piensa y qué es lo que dice Jesucristo de sí mismo. Primero, Jesucristo no solo está libre de pecado, sino que en varias o en algún par de oportunidades Jesucristo plantea y le llama al ser humano a entender, a reflexionar, a verse a sí mismo como pecador. Dice en Juan, este es un ejemplo, ¿cierto? ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Fíjense que un poco antes en este texto está eh, él salvando de alguna manera a la mujer adúltera de ser apedreada. En esa oportunidad, él dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Primero está confrontando a aquellos que están a punto de apedrear a esta mujer, ¿cierto? Consigo mismo y haciendo reflexionar a ellos sobre su propia vida y si es justo apedrear a esta mujer. Y evidentemente ocurre que esta gente se va, escapa de esta situación, bota la piedra, no dice nada y se va. Pero aquí, un poco más adelante, y por eso es interesante ver que el autor intencionalmente pone estos textos juntos o dentro de eh, de una misma sección, porque aquí Jesús está confrontando a otros frente frente a Jesús mismo. Le está diciendo, ¿quién de ustedes puede demostrar o puede decir que yo tengo algún pecado? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir algo así? Creo que nadie. Y es más, si aún hubiésemos estado en ese momento, nadie le pudo contestar a Jesús. Cuando él los acusó, todos se alejaron. Pero cuando él los invitó a acusarlo a él mismo, él se quedó y espera el veredicto. Todos ellos eran pecadores, solo él no tenía pecado. Vivió una vida de perfecta obediencia a la voluntad de su padre. Y incluso es más, él podría haber dicho, cosa que no lo hace, él podría haber dicho de sí mismo, siempre hago la voluntad de mi padre.
Y si hubiese dicho eso, no hubiera habido nada de alarde en sus palabras o de pedantería. Simplemente hubiese dicho la verdad. Así que eh, en ese sentido es muy, muy interesante ver cómo Jesucristo en estas pequeñas diálogos va planteando y va mostrando su carácter divino eh, respecto de no tener cierto pecado alguno. De la misma manera, debido a la naturaleza misma de su enseñanza, se colocó en una categoría moral única. Desde luego, eso fue también lo que hizo el mismo fariseo que dice, doy gracias porque no soy como los demás. No sé si recuerdan ese texto en Lucas 18, verso 11 aproximadamente, 10 11 está la historia. Pero Jesús a Bien. su condición, ¿quién está con? Ahí sí, ya. Jesús asumió su condición única de un modo natural. Como les decía, él en ningún momento dijo, siempre hago la voluntad de mi Padre o yo soy perfecto. De alguna manera, él no le fue necesario llamar la atención sobre estas cosas y decirlos. Para él era un hecho tan evidente, tan natural, que no requería mayor énfasis. Era algo que se sobreentendía para Jesús y no tenía la necesidad de ir y recalcarlo a los hombres. La gente, de hecho, el mismo hecho de preguntar en Juan esto, de, ¿quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Lo que, lo que está haciendo es que la gente, aquellos que han tenido contacto con él, especialmente sus discípulos, y lo vamos a ver más adelante cuando hablan sus discípulos, aquellos que conocían a Jesús, recuerden que Jesús no solo convivía con sus 12 apóstoles, ellos eran el círculo más cercano, pero Jesús caminaba y viajaba de ciudad en ciudad y en esos viajes y en esas andanzas lo seguía multitud de personas, no solo 12 sino que un montón de personas que estaban en constante contacto con Jesús. Y, y para todos ellos, cuando hace esta pregunta, en medio de este vivir, nadie encontraba pecado en Jesús. Por lo tanto, era natural. Todos los demás hombres, como lo dice su palabra, todos los demás hombres eran ovejas perdidas, pero él había venido como el buen pastor a buscarlos y salvarlos. Todos los demás hombres estaban plagados de de la enfermedad del pecado, pero él era el médico que había venido para curarlos. Todos los demás hombres estaban sumidos en las tinieblas de la ignorancia y del pecado, pero él era la luz del mundo. Todos los demás hombres eran pecadores, pero él había nacido para ser su Salvador. Y no solo eso, o no solo de una manera sobrenatural, sino que derramando su sangre para perdón de los pecados de todos los hombres. Todos los demás hombres tenían hambre, por ejemplo, Gracias. pero tenía, él era el pan de vida. Todos los demás hombres estaban muertos, pero él podía ser vida. Todos estaban sumidos en, en, en la oscuridad y él era la luz.
todo esto expresa y todas estas situaciones y metáforas que Jesús mismo usó de él mismo expresan la conciencia que Jesús tenía de su moral singular, por decirlo de alguna manera, o de su moral única, de su comportamiento, de su forma única de hacer las cosas. No debiera sorprendernos entonces que aunque se nos narren, por ejemplo, las tentaciones de Jesús, no se diga nada acerca de sus pecados, porque no existían. Jesús mismo nunca confesó pecado ni pidió perdón, aunque sí decía a sus mismos discípulos que lo hicieran. En ningún momento manifestó tener, por ejemplo, coincidencias en algún fracaso moral. Nunca demostró tener sentimiento de culpa, por ejemplo, ni alejamiento de Dios, ni separación de Dios. Es más, fíjense que la situación del bautismo, alguien podría decir por ahí, bueno, pero Jesús entonces si estaba libre de pecado, ¿por qué se bautiza? ¿Por qué va donde Juan y va a donde Juan el Bautista y se bautiza en el río? Y él mismo lo explica. El bautismo en este momento para Jesús no es un acto para arrepentimiento. De hecho, Juan mismo tuvo ciertas apreciaciones y vaciló antes de bautizar a Jesús. Y Jesús se somete a este rito o a esta tradición del bautismo impuesta por Juan, no porque fuera pecador, sino pues porque según el texto dice, es conveniente que cumplamos todos lo que es justo ante Dios. Era una manera de dar el ejemplo, pero no era un simbolismo de arrepentimiento de pecado. Esta ausencia de todo pecado, de todo descontento moral y este sentimiento eh, de, de, de no tener y de no tener que arrepentirse, eh, son razones notables o que nos llevan a darnos cuenta de cómo Jesús, Cristo mismo, toma control primero de sí y lleva a cabo, ¿cierto?, la tarea que Dios mismo le impuso. Eh, los relatos de los evangelios recuerdan que muy a menudo Jesús leía los problemas y perplejidades íntimos de la multitud. Tal claridad de percepción le permitió exponer temerariamente la duplicidad de los fariseos. Jesús no solo reconoce en él mismo que está libre de pecado, sino que además tiene la capacidad de ver, ¿cierto? De darse cuenta, de mirar al resto y evidentemente encontrar o ver su falencia, su pecado. Y esto con el común de las personas, en general, Jesús no trabaja en esa área, en esa línea. No anda por la vida diciéndole a la gente qué es lo que está haciendo mal, excepto, y aquí esto se lo enrostra en la cara, ¿cierto?, a los fariseos.
Porque si hay algo que Jesús aborrecía era la hipocresía. Esta actitud que Jesús toma frente a los fariseos de exponerlos, recuerde cuando les dice sepulcros blanqueados. O sea, esa expresión es tremendamente ofensiva. De hecho, pronunciaba contra ellos palabras muy fuertes. Eh, Era muy lapidario con los fariseos. De hecho, no solo tuvo ese tipo ahí en esa ocasión, ¿cierto? Estas tipo de palabras y formas, sino que si vemos a lo largo de las controversias de Jesús, nos vamos a dar cuenta que es una actitud permanente frente a la hipocresía de este grupo de religiosos de la época. Ahora, eh, la segunda razón por la cual Jesús tiene esta forma eh, es por la propia conciencia de pureza. Es que el cristiano sabe que cuanto más cerca de Dios estamos, tanto más nos vamos dando cuenta de nuestro pecado. Fíjese que cuando nosotros, eh, a medida que vamos entablando una relación con Dios íntima, nos vamos dando cuenta de más de nuestro pecado. ¿Cuántos de nosotros en alguna campaña evangelística o hablándole a lo mejor a algún amigo, a alguien que no conoce a Cristo, nos ocurre lo siguiente, que nosotros hablamos de Jesús como el Salvador, como quien vino a perdonar todos nuestros pecados, y nos encontramos frente a alguien que dice, pero yo no tengo pecado. Yo trabajo, estudio, honro a mis padres, me llevo muy bien con ellos, no peleo, no discuto, eh, hago buenas obras, le doy a los ancianos, voy los días viernes o sábados en la noche a dar comida a la gente en la calle, no miento, eh, y de alguna otra manera nos encontramos con gente que a los ojos y a la vista de nuestra sociedad parecieran ser perfectos. Y cuando, y eso se da precisamente por esta razón, porque cuanto más lejos de Cristo estamos, menos contraste tenemos. Estamos inmersos en medio de una sociedad que evidentemente es pecadora, tal como lo decíamos hace un momento. Estamos dentro de una sociedad en la que todos somos culpables, de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Todos tenemos mancha, todos tenemos tejado de vidrio, todos tenemos, ¿cierto? Eh, dificultades morales, eh, y eso, evidentemente, cuando nos miramos entre nosotros, entre nuestros pares, nos vemos normales. Pero cuando nos enfrentamos a Cristo, cuando nos enfrentamos, cuando estamos cada vez más cerca de Dios, ese contraste se va haciendo mucho más grande y más evidente. El autor eh,
escribe aquí un extracto de la biografía de un misionero, David Brainerd. Dice así, fue un joven misionero pionero que trabajó entre los indios de Delaware a comienzos del siglo XIX. Su diario y sus cartas revelan la gran calidad de su devoción a Cristo, a pesar del gran sufrimiento y la debilidad paralizante que lo llevaron a la muerte a temprana edad, a la temprana edad de 29 años, se entregó sin reservas a su trabajo. Atravesaba bosques espesos a lomo de caballo. Predicaba y enseñaba sin tregua ni descanso, dormía al aire libre y se contentaba sin un hogar fijo y sin vida familiar. Su diario está lleno de expresiones de amor a, entre comillas, mis queridos indios, y de oraciones y alabanzas a su Salvador. Aquí tenemos, pensaría más de una persona, a un hombre santo y piadoso de primera calidad, cuya vida y trabajo deben haber estado exentos de pecado. Pero a medida que pasamos las hojas de su diario, encontramos que continuamente se lamenta de su corrupción moral. Se queja de su falta de oración y amor a Cristo. Se llama a sí mismo un pobre gusano, un perro muerto, un miserable, indecible y despreciable. Y esto no es que tuviera una conciencia morbosa. Se trata simplemente de que Brainerd vivía cerca de Cristo y sentía intensamente el dolor de su pecaminosidad. Y aquellos que quisieran sentirse mejor tienen más conciencia de su mal interior. Cristo vivió más cerca de Dios que ninguna otra persona. Sin embargo, nunca sintió arrepentimiento, nunca eh, estuvo como nos hemos sentido cada uno de nosotros, ¿cierto? Eh, Arrepentidos de nuestro pecado. Estuvo libre de todo sentido de pecado. Por eso, eh, a través del texto bíblico podemos darnos cuenta de que el carácter mismo de Dios, de Jesús, de Cristo, nos muestra esa deidad que estamos buscando encontrar. Tan cerca de Dios, pero nunca pudo sentir, sentirse como nosotros nos sentimos cuando nos acercamos a Dios. Por eso, cuando servimos, cuando estamos, tenemos una comunión con Dios, el servicio muchas veces nos parece eh, inmerecido. La, la, este privilegio de servir nos parece inmerecido porque a veces, muchas veces como este misionero nos sentimos miserables, nos sentimos un perro muerto, un pobre gusano o despreciables, porque estamos tan cerca o nos acercamos cada vez más a ese Dios, a ese Jesucristo limpio y libre de pecado. Veamos ahora qué es lo que dijeron sus, sus amigos, sus discípulos. Primero, es evidente que Cristo creía estar enteramente libre de pecado. Pero, y aquí para cuestionarnos, ¿cierto? ¿No pudo haber estado equivocado? ¿Qué pensaban sus discípulos?
compartían la misma opinión acerca de él. Y aquí hay tres puntos muy, muy importantes que analizar. Primero, los discípulos de Jesús vivieron en compañía íntima con él durante unos 3 años. Comían y dormían juntos, experimentaban la estrechez del mismo bote cada vez que viajaban en un barquito. Eh, Fíjense cómo la Biblia también nos da ciertas luces aquí. Cuando nosotros, hay algo que repetimos siempre, cuando se nos habla de nuestra familia, a veces cuando no tenemos la familia cristiana, eh, y nos preguntan a veces, nosotros decimos, muchas veces decimos, es que nadie es profeta en su propia tierra. Y esa frase, claro, es una frase que dijo Jesús, eh, pero tiene un sentido bien interesante en nuestra sociedad, porque quienes convivimos juntos podemos ver la verdadera cara de cada persona con la que vivimos. Podemos conocer lo más íntimo y las maneras que tenemos de reaccionar frente a distintas situaciones, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de decir. Nos conocemos en la intimidad, nos conocemos en ambientes en donde podemos ser generalmente nosotros mismos y no tenemos que de alguna u otra manera comportarnos para el resto. Y no estoy diciendo que esté mal, obviamente no vamos a andar por la calle, ¿cierto? Tal como nos comportamos en nuestra casa, eh, porque evidentemente hay cosas que hacemos y que tenemos en nuestra intimidad, en nuestro hogar. Eh, pero cuando conocemos bien a la otra persona, muchas veces lo que más también podemos ver, a diferencia de quienes no viven con alguien, son sus falencias, son sus errores, son esas cosas naturales, esa naturaleza a veces pecaminosa. Y fíjense que los discípulos de Jesús eh, mm, no podríamos pensar que se pusieron de acuerdo para hablar cosas buenas de Jesús, pero no mencionan en ningún momento, después de haber vivido durante 3 años en, con Jesús de manera íntima, eh, no mencionaron ninguna situación en la que pudiéramos poner a Jesús de alguna manera eh, con algún pecado o algún error. Los discípulos de Jesús se enemistaban y tenían roces entre ellos mismos. Tenían disputas y peleaban y a veces eran algunos más celosos que otros, pero nunca encontraron en Jesús los pecados o las faltas o las problemáticas que hallaban en ellos mismos. Por lo general, la familiaridad engendra menosprecio, pero en este caso no fue así. De hecho, dos de los testigos principales de la impecabilidad de Jesús son Pedro y Juan. Y estos pertenecían a un grupo íntimo compuesto por ellos dos y por Santiago, a quienes el Señor les dio el privilegio de mantener una relación más íntima. Ahora, porque esta es una de las razones por las cuales el testimonio de los discípulos de Jesús es también válido.
Pero en segundo lugar, el testimonio de los apóstoles sobre este carácter, esta impecabilidad, ¿cierto?, de Jesús es digno de confianza porque eran judíos. Y esto es bien interesante. Aquí hay un contexto cultural que debemos mencionar. Los judíos hasta ese entonces, el único texto bíblico que tenían, ¿cierto?, era el Antiguo Testamento. Eh, y como lo mencionamos en la introducción de esto, una de las doctrinas básicas y fundamentales del Antiguo Testamento que no pudo pasar por encima, ¿cierto? O desapercibido para los discípulos de Jesús, era justamente la universalidad del pecado del hombre. En Salmos dice, pero todos se ha ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el Salmo 14. Isaías, todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Isaías 53, 6. Y así hay un montón de, ¿cómo se llama?, de ejemplos. Y a la luz de esta enseñanza del texto bíblico de Dios mismo, los discípulos no hubiesen podido atribuir esta impecabilidad a ningún ser humano de una manera fácil y racional. Sin embargo, sí lo hacen con Jesús y lo plantean en distintas partes. El testimonio apostólico en cuanto a la impecabilidad de Jesús es creíble porque aún son ellos de manera indirecta que lo mencionan. Por ejemplo, dice Primera de Pedro, un cordero sin defecto ni mancha. Y después en el capítulo 2 dice, Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Y cuando ellos mencionan esto, no están hablando justamente en el contexto en el que ellos mencionan estas cositas, no tienen que ver con una enseñanza respecto de la persona de Jesús, sino que le dan un énfasis eh, como entre paréntesis. Se refirieron a su impecabilidad tratando otros temas. Juan enfáticamente declara que todos los hombres son pecadores y que si decimos que no tenemos pecado o no hemos pecado, somos mentirosos y hacemos a Dios también mentiroso. Pero luego, sutilmente, más abajo dice que Cristo, que se manifestó para quitar nuestros pecados, no tiene pecado alguno. O sea, cuando la enseñanza de Juan está hablando acerca del ser humano, en medio de esta enseñanza y de este reconocer que somos pecadores, él plantea una pequeña frase, cuatro palabras, no tiene pecado alguno. Pablo, por ejemplo, también, según lo que dice en Segunda de Corintios, Jesús no cometió pecado alguno. Lo plantea, estoy parafraseando, evidentemente. Segunda de Corintios. Sino que fue santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores.
Y en Hebreos, él menciona también de una manera sutil frente a todo un contexto que está hablando, él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que jamás pecó. Las enseñanzas que están mencionando y lo que están hablando, ¿cierto? Los eh, apóstoles, escritores de estos textos, usan de una manera sutil, de una manera entre paréntesis. Nosotros, claro, nos parece muy directo porque estamos viendo solo el versículo, pero ponen esto dentro de una enseñanza mayor, distinta, hablando del ser humano, hablando de cómo la iglesia, por ejemplo, en 2 Corintios, de cómo la iglesia debe actuar. La carta a los hebreos, lo mismo. No está haciendo una epístola, una carta de la presentación de Jesús. Uy, perdón, mi gatito está haciendo cosas mal. Sino que dentro de sus enseñanzas a la iglesia o dentro de la epístola respecto del comportamiento del ser humano, ponen y muestran y generan este, eh, estos textos, estas frases, mencionando eh, la impecabilidad de Jesús. Por ende, no podemos decir que se hayan puesto de acuerdo, que fue una manera de establecer, que ellos se propusieron establecer la verdad de Jesús, de un Jesús sin pecado, sino que a medida que ellos iban generando sus enseñanzas, entonces esta impecabilidad de Jesús que ellos vivieron, que estuvieron en contacto con Jesús y la asimilaron como algo natural de Jesús siendo Dios, la fueron incorporando de manera casi casual, casi dentro de paréntesis, ¿cierto? Dentro de sus enseñanzas. Por lo tanto, eh, lo que sus discípulos hablan de Jesús concuerda naturalmente con lo que Jesús mismo dijo de él. Veamos entonces un par de conclusiones. Han existido muchos pretendientes a la grandeza y a la divinidad. Eh, los manicomios están llenos de enfermos, de gente enferma que dicen ser Julio César, el primer ministro de algún lugar, el emperador de Japón o Jesucristo. Pero nadie les cree, nadie se engaña más que ellos mismos. No tienen discípulos por alguna razón muy interesante. Y es que no convencen a nadie porque no parecen ser aquello que pretenden ser. Cuando Jesucristo habla de sí mismo, lo que dice con lo que hace, con lo que vive y con lo que el resto dice, nos genera esta verdad de que Jesucristo sí parece ser lo que dice ser. Parece real y lo que él mismo dice ser de sí mismo, ese Dios. Jesucristo fue un hombre. Tal vez partimos este curso entendiendo a Jesucristo como un hombre histórico y hemos ido viendo características que nos van mostrando que Jesús es Dios mismo y
Y lo que Jesucristo habla de sí mismo versus lo que él mismo hace y lo que podemos comprobar, nos muestra que parece ser lo que dijo ser. Se podría pensar que los discípulos de Cristo fueron testigos imperfectos. Se ha argumentado que fueron parciales y que deliberadamente pintaron a un Jesús con más colores o colores más hermosos de los que realmente parecía ser. Sin embargo, sus afirmaciones no pueden echarse por la borda tan fácilmente. El, el hecho de el estrecho convivir de su carga cultural como judíos y la inmensa cantidad de escritos que existen respecto, no solo desde sus discípulos, sino que eh, extra bíblicos fuera del texto que hablan de Jesús, hablan de lo mismo que él hablaba de sí mismo. Y eso le da veracidad tanto a los dichos de Jesús como a los dichos de sus discípulos. Bien, queridos hermanos, clase cortita, concisa eh, y espero que enriquecedora. Qué bueno ver a la hermana Migdalia ahí. ¿Alguna pregunta, duda? Sí, yo, José Raúl, quiero algo que siempre me ha llamado la atención. La verdad es que nunca lo he preguntado, creo que esta es la ocasión, de que no me acuerdo el versículo, pero cuando uno de los discípulos le llama maestro bueno, y él dice que no hay ninguno bueno, o sea, que solamente Dios es bueno. O sea, él no se reconoce como él mismo como bueno. Sí, Eso ese, siempre me ha llamado la atención eso. ya. Buena pregunta, hermana María Inés. Y eso no fue con un discípulo, fue No con, me acuerdo. sí, yo le aclaro, no se preocupe, fue con Ya. el hombre y con el príncipe rico. Ah, ya. Dice, eh, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ujú, Bueno, solamente hay uno, mm, es Dios. Eso está en Marcos 10:19. Y esto es justamente un, eh, un punto que debíamos haber tocado. Porque si bien aquí Jesús hace esta pregunta al hombre rico que lo exalta de alguna manera, si quieren vamos al texto, a ver, Marcos 10, ya. a ver, vamos al texto para entenderlo bien. Marcos 10 del verso 19 por ahí. Mm, Ya, del verso 17 el joven rico. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús ahí. respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Ujú, Sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó, ojo con eso, y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, entonces vienes a mí y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Se acuerdan cuando yo les dije
que mientras más lejos estamos de Dios, más perfecto nos vemos a nosotros mismos. Ujú, Aquí hay un ejemplo súper, súper claro y por eso Dios y Jesús responde de esa manera. Porque el joven rico, cuando se acerca a Jesús, primero no lo ve como Dios, no lo reconoce como un maestro más humano, no reconoce en Jesús su naturaleza divina. Y Jesús le dice y lo confronta, ¿por qué dices que soy bueno? Y aquí viene justamente la respuesta y la razón del por qué este joven rico, ¿cierto?, está lejos de esta intención o de querer compartir y ver con Jesús. Precisamente cuando él reconoce a Jesús y Jesús le contesta de esta manera, solo hay uno Dios, entonces el joven rico, la respuesta que debía haber generado era, tú eres Dios. Como lo reconoció, por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre, como lo reconoció eh, varios en los que hizo milagros, ¿sí? Aquí no ocurre eso, porque Jesús conocía justamente el corazón de esta persona y esta persona se creía buena. Decía, yo ya he hecho todo, yo ya cumplí con todos los mandamientos, yo ya soy casi perfecto. Déjame seguirte, déjame ser parte de tus discípulos. Recuerden que hay un aspecto cultural aquí también. La educación en aquel momento, para el judío del primer siglo, era en una primera etapa, los niños más pequeños debían aprenderse y conocerse el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Torá en ese momento, de memoria. Luego pasaban, si cumplían eso, pasaban a la segunda etapa de educación, que era aprenderse toda la Biblia, hasta ese entonces, ¿cierto? De memoria, todo el Antiguo Testamento de memoria. Los que lograban eso, que ya eran pocos, todo el resto, todos los que iban quedando en el camino, se iban sometiendo a los oficios de sus padres, etcétera, y se iban convirtiendo en trabajadores habituales. Pero los que lograban llegar a este gran objetivo, imagínense conocerse todo la Biblia conocida hasta ese entonces de memoria, tenían la oportunidad de ir donde un maestro de la ley y solicitarle a ese maestro de la ley ser su discípulo. El maestro de la ley, si es que consideraba que la persona podía hacerlo, lo tomaba y le hacía como una entrevista, algunas preguntas acerca de la ley y respecto de la interpretación de la ley para ver si esta persona que conocía toda la ley tenía la doctrina o la línea de pensamiento de este maestro. Si eso era así, entonces él entraba en un proceso de prueba en donde tenía que estar pegado a su maestro durante un periodo de tiempo, tenía que acompañarlo a lo que fuera y hacer lo que fuera con él para que se empapara del maestro. Y llegar a ese punto era ser exitoso en la vida para el judío del primer siglo. Llegar a ese punto era pertenecer a la élite de la sociedad en ese momento. No, la plata, el dinero no era una cuestión como hoy en que nos convierte en alguien de élite, sino que ser alguien de élite era ser discípulo de algún maestro y poder después convertirse, por supuesto, en el maestro, cuando muere, ¿cierto?, el maestro primero. Por lo tanto, fíjense cuál es la intención del joven rico. El joven lo tenía todo, pero le faltaba estatus.
Le faltaba pertenecer a la élite de la sociedad. Y encuentra en Jesús una forma fácil, porque fíjense cuáles eran los discípulos de Jesús. Un pescador, un cobrador de impuestos, un revolucionario. O sea, era lo promedio de la sociedad. Por lo tanto, el joven rico dice, bueno, aquí está. De esta manera llego a la élite o puedo entrar a este círculo o a esta élite de la sociedad. Y se acerca a Jesús. Y Jesús lo confronta diciéndole, no hay hombre bueno. Siendo Jesús el Dios mismo hecho hombre, ¿cierto? Pero que sí tenía esa característica de bueno. Y es precisamente porque el joven rico no era capaz de reconocer a Jesús como Dios. No sé si se entiende por qué Jesús dice eso. Sí, José, Sí, sabes que esto me lleva a pensar a lo bendecido que eran los discípulos de Jesús en que su maestro fue en busca de ellos y no al contrario como se hacía en la época. Imagínate qué honor que el maestro busque a sus discípulos. Entonces, imagínate, ellos se deberían haber sentido en ese momento como ya especiales, importantes, y por lo mismo también después más adelante ya como que empieza a reclamar su puesto. Yo quiero estar a la derecha de Jesús, no, y yo a la izquierda. ¿Te acuerdas? sí. Fíjense que esto es un detalle muy interesante respecto del carácter de Jesús, que lo podemos mencionar aquí. Jesús siendo Dios, podría haber tocado desde lejos la mente, el corazón de sus discípulos para que lo siguieran. Y cuando nosotros, hago un paréntesis, cuando nosotros en la iglesia hablamos de levantar ciertas estrategias para alcanzar a otros, yo me he topado, al menos yo no sé, algunos de ustedes, con gente que de pronto dice, aquí no hay que estar pensando en estrategias porque el poder de Dios es el que hace y en realidad las estrategias son del mundo. Pero Jesús mismo usa esta estrategia tan grande respecto de la cultura judía y la élite de la sociedad. Jesús podría haber usado su poder para que los discípulos lo siguieran de una manera sobrenatural. Sin embargo, llega, se presenta frente a ellos y cuando Jesús los invita a ser sus discípulos, y esto es algo que me llamó durante mucho tiempo la atención, e investigué y estudié harto esto, porque me llamaba poderosamente la atención que Jesús va, les dice, oye muchachos, quieren ser mis discípulos, y los discípulos, ¿qué es lo que hacen? Dejan las redes, dejan sus trabajos, dejan sus formas de ser, dejan sus vidas completas para seguir a Jesús. Y el texto me parecía irracional, me decía, ¿qué ser humano? Da lo mismo la época. ¿Qué ser humano en su sano juicio es capaz de dejar su vida completa, su familia y seguir a una persona que viene a decirnos, sígueme? Y entendiendo este proceso educacional del judío del primer siglo, me hace todo sentido. Jesucristo llega, se enfrenta a los discípulos, les dice, ¿quieren ser mis discípulos? Y eso los convertía automáticamente en la élite de la sociedad. Ser discípulo de algún maestro era algo absolutamente inalcanzable para ellos. Y representaba no solo para ellos una tremenda posición social, sino que un bienestar para su descendencia. Por lo tanto, cuando nosotros en la iglesia decimos, no, no tenemos que ocupar estrategias, debemos solo esperar y hacer que Dios
obre y toque la vida de la gente, sí, Dios tiene que tocar la vida de las personas. Dios es el que hace el cambio, Jesucristo cambia a las personas. Pero Jesucristo mismo usó estrategias para que sus discípulos lo siguieran. ¿Cuánto más podríamos nosotros ocupar estrategias también para alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo? Y una de esas tantas estrategias es lo que pasó el fin de semana pasado con el eje. Entonces, no nos cerremos a usar este tipo de programas en nuestras iglesias o distintos tipos de estrategias para alcanzar a otros. Evidentemente dentro de la estructura y de las categorías morales que Jesús mismo nos mostró, ¿cierto? Eh, pero es súper interesante que Jesús usa esto para que sus discípulos lo sigan. ¿Alguien más? Bueno, próxima clase, 4 de noviembre, próximo lunes. No salgan a buscar dulce en Halloween. Algunos ni siquiera necesitamos disfrazarnos, solo con nuestra cara. No. Disfruten sí, el feriado, aprovechen de descansar, sobre todo los que estuvieron apoyándonos el fin de semana. Eh, y bueno, nos vemos entonces el 4 de noviembre. Muchas gracias, José Raúl. Gracias a ustedes. Gracias, José, gracias. Muy, muy enriquecida la clase. Sí. Muchas gracias. Vamos a orar. Le voy a pedir a ver, ¿a quién le pido? ¿Alguien quiere orar para cerrar la clase? Mi mamá. Ya, listo. Amado Señor, te alabamos, te damos gracias por ser tus hijos. Sí, En Señor. especial te damos gracias por la posibilidad de seguir esta clase, Señor, a distancia, y por todos aquellos que se fueron incorporando a través de la clase. Permítenos, Señor, ir masticando lo que fuimos aprendiendo durante la semana para que sea de provecho a nuestros corazones, a nuestro espíritu, y lo podamos poner en práctica también en nuestras vidas. Sí, Señor, Señor. gracias por este día. Te pedimos para que a todos nosotros nos des una noche de descanso, Señor, que renueves nuestra fuerza. Y pedirte de manera especial por la hermana Erika, Señor, para que tú seas poniendo tu mano sanadora sobre ella. Yes. Gracias por ella, gracias por nuestro pastor, gracias por nuestro profesor José Raúl. Y no te voy a decir llévanos con bien a casa, Señor, pero sí nuevamente danos una noche de descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias. Dios les bendiga. Igualmente, bendiciones a Descanso. todos. Estamos, nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Gracias, Chao, Pepe. chao. Bendiciones a todos.